A mí ya antes me decían hustle, you hustle. Me decían que yo hacía mucho dinero, que era muy emprendedor, ¿no? Y Interesante. Inca, como es mi nombre, dije, bueno, voy a poner los dos. He viajado en muchos países, en verdad. Humildemente no quiero decirlo, pero en muchos países. Fui militar desde muy temprana edad. Siempre era muy curioso. Por ejemplo, cuando me mandaban a vivir, por ejemplo, a Corea, viví 2 años en Corea, me iba de vacaciones alrededor de Asia. Me iba a Vietnam, a Tailandia, a Singapur de vacaciones. Dos osas en su hábitat natural. Están hablando chismecitos del nuevo álbum de Bad Bunny. Hasta que la de vestido azul le pregunta a la de vestido blanco, ¿dónde compraste esa ropa? Y él dijo, en constellotic.com. Muy buenas noches, tardes, días a todos. Soy Rodrigo otra vez, reportándome acá en el programa Cuéntales, Season 3, temporada 3. Y bueno, hoy ven un setup, un lugar muy diferente. ¿Por qué? Es que estoy en mi cuarto, así es. Pero, ¿qué sucede? ¿Por qué estoy en camisa? ¿Por qué hay una luz morada atrás? ¿Y por qué Nico ahora está en esa esquina? Es que hoy estamos entrevistando a, bueno, alguien que vengo siguiendo ya desde hace varios meses y hace un programa en entrevistas también. Se llama Inca Hustler, si lo he pronunciado bien. Y me parece muy interesante porque no solo explora y comparte sus experiencias eh, a través de YouTube, sino que traduce personas que han tenido experiencias únicas, no solo en español, sino en inglés, en chino, si no recuerdo mal, y más, por lo que les invito mucho a ver su canal después de esta entrevista, claro. Y bueno, Nico, por favor, preséntanos. Ahí está. ¿Qué tal, Inca? ¿Cómo estás? Todo bien, gracias por la introducción, Rodrigo, Ujú. muchas gracias. Sí, y la primera pregunta que me sale es, ¿tu nombre es Inca? ¿Te gusta que te llamen así? ¿Era un apodo, tal vez? Bueno, mi nombre en verdad es Inca. Tengo 3 nombres y el tercer nombre es Inca. Oh, y Sí, entiendo. la mayoría me dice, oye, esto no, también es mi nombre, le digo. Pero algunos lo utilizan como nickname. Y ya se quedó como nickname, ¿no? Ahí también me decían cuando en las escuelas, también cuando trabajé como militar, también me decían Inca. Y de ahí porque siempre preguntaban qué era la A, Ok. qué era la I. Decía, es Inca. Oh, Ujú. Sí. sí, es bastante interesante. Y Ujú. claro, como mencionaba hace un ratito, su programa se llama Inca Hustler Podcast. Y una de las cosas con las que me gustaría empezar es, Ujú. ¿quién es Inca? Bueno, ya nos comentaste que es parte de tu nombre. ¿Y por qué decidiste llamar así a tu podcast, a tu canal de YouTube? ¿Qué te Mm. motivó a que se llame así? Wow, muchas cosas. Bueno, lo quería llamar un nombre único, que nadie lo tenga. Entonces, a mí me gusta también los negocios. Ujú. Me gustan los negocios, me gustan los números. Entonces dije, voy a llamarlo. A mí ya antes me decían hustler, me ¿En decían mis serio? amigos. You hustle. Me decían que yo hacía mucho dinero, que era muy emprendedor, ¿no? En español tiene un Ujú. término medio raro, pero en verdad, hustler, en verdad, en Estados Unidos, especialmente para el mundo de jovencitos, ¿no? Ujú. Bueno, en esa época, ahora ya somos mayores. Pero hustler, el término es un slang. ¿En serio? Entonces, coloquialmente, digamos, el término hustler significa una persona que le gusta hacer dinero, pero de muchos ámbitos, no solamente un ámbito bueno, también un ámbito malo, un Mm, ámbito también de rebuscárselas prácticamente. Y interesante. Inca, como es mi nombre, dije, bueno, voy a poner los dos, porque me dicen Inca y soy hustler, voy a poner los dos. Y por eso Ah, que decidí llamar a mi canal Inca Hustler, que originalmente era un canal de viajes. ¿en Era un canal serio? de viajes donde reportaba muchos viajes y después de ahí comencé a Mm, entrevistar después. interesante. Viajes. Y, a ver, todos lápiz y papel, por favor. ¿Qué clase de trabajo, cómo así podías viajar tanto? Tal vez tenías facilidades en algún sentido, o siempre te ha gustado viajar y tienes tips para ahorrar. ¿Cómo así has viajado tanto? Bueno, he viajado en muchos países, en verdad. Muchos. Ujú. Humildemente no quiero decirlo, pero en muchos países. Fui militar desde muy temprana edad. ¿A qué edad Eh, ingresaste? entonces, fui militar y siempre me enviaban a diferentes países por diferentes misiones. Ujú. Pero yo siempre era muy curioso.
por ejemplo, cuando me mandaban a vivir, por ejemplo, a Corea, viví 2 años en Corea, yo no me regresé nunca a Estados Unidos de vacaciones o ¿Qué? nunca me regresaba a Perú de vacaciones. Me iba Ujú, de vacaciones alrededor de Asia. Me iba a Vietnam, a Tailandia, a ujú, Singapur de vacaciones. Entonces aprovechaba todos los lugares donde me enviaban, aprovechaba para darme mis ¿qué? viajes, los cuales los recorría, aprendía y me llevaba una gran experiencia a esos Ujú. países. Ujú. Wow. Dijiste algo, claro, que es algo que caracteriza mucho este podcast, que es la gente latina, hispana. ¿Cómo sentiste que fue tu inserción a la cultura estadounidense? ¿Cómo te sentiste cómodo al mezclarte con la gente, al compartir la cultura, los pasatiempos de acá? ¿Cómo fue esta experiencia para ti? Bueno, la experiencia, en verdad, fue buenísima. Para mí sí la pasé re bien. ¿Qué es lo que Fue más te muy buena. gustó? Me adapté, soy de adaptarme muy rápido en cualquier lugar. Lo único era que a veces las personas que veía, por ejemplo, te voy a contar una historia rápido. Ujú, En el Perú y en la mayoría de países latinoamericanos, especialmente en Sudamérica, ojo, Centroamérica y Norteamérica, digamos que para ti en México es diferente. ¿Por qué? Te voy a explicar ahora. ujú. En Sudamérica, por ejemplo, generalmente, desde Colombia para abajo, te estoy hablando, se utilizan, por ejemplo, los calzoncillos, no boxers. Ojo. Ajá. En- entonces, yo me recuerdo que un día estaba en la clase del gym y de repente me vieron con calzoncillos y todo el mundo se reía de mí. Y yo decía, ¿pero por qué? Y cuando yo veía, todos usaban boxers. Oh, Entonces, ahí vi la gran diferencia mm, de la forma de vestirte. En esta parte se burlaba, ¿no? La forma de vestirte. ujú, Me vestía un poco muy serio a comparación de los chicos estadounidenses que se habían criado ahí toda su vida. ujú, Había diferencias del vestirse, algunos slams que también se burlaban, porque mis escuelas era una escuela entre hispana y morena, y también había ajá, blancos, pero más era de negritos, más morenos, ujú, y más hispanos también, y también algunos, también había caucásicos, pero había no tantos. sí, Entonces, eran directos. Me daba cuenta que los estadounidenses eran mucho más directos que un latino, digamos. mm, Ujú. Especialmente que un peruano, porque los peruanos son mucho más callados, eso sí, ¿eh? Que un colombiano o que ah, un caribeño, son muy diferentes. justo eso te Ujú. iba a preguntar, si es que solo Ujú. peruanos o latinos en general. No, no, también latinos, ¿no? Que también se habían criado mucho más tiempo que yo en Estados Ujú, Unidos. Eran mucho más directos. sí, Ujú. Sí. y entiendo, entonces, y hasta acá le metiste garra, hustle, como se dice en inglés, que es, bueno, ponerle ganas y, bueno, como explicaba hace un ratito Inca. Y bueno, sigue tu Ujú. proceso. Te criaste en Nueva Jersey, ¿verdad? Para los que Sí. tal vez ya saben, ven el canal, saben que acá nos referimos mucho a North y South Jersey. ¿Tú estuviste en North o South Jersey? Desde niño, Centro. Central. Central. Ujú, Central, el centro, en verdad, de New Jersey. Centro para el norte, ¿no? Me crié en New Brunswick, se llama. ujú. Ujú. Y bueno, ahorita, si no estoy, si mi información no está mal, actualmente estás por Hoboken, ¿verdad? O al menos Hoboken. Hoboken. Ujú. Ujú, Hoboken. sí. Y una pregunta que también nos hacen acá también bastante en el canal, que es, ¿cómo un poco has notado la evolución de Nueva Jersey? Porque hay mucha gente que dice, pero Rodrigo, ¿por qué se fueron a Nueva Jersey si Nueva York está allá? ¿Por qué no solo van para allí? Y claro, Inca, quería saber tu perspectiva porque más o menos tienes mucha más experiencia que yo. ¿Cómo notas un poco el contraste entre Nueva Jersey y Nueva York? Como puede ser una ciudad alucinantemente grande y diversa con Nueva Jersey, que, como mencionas, puede tener parte de ciudad, pero también es bastante campo, ¿verdad? Silencioso. Mm, ¿cuál de estas dos ciudades te llama más la atención y por qué? Bueno, son ciudades muy diferentes y no son ciudades, la ciudad de Nueva York es muy diferente que el estado de Nueva York Ujú, y Nueva Jersey es un estado y no puedes compararlo en la vida con la ciudad de Nueva York. Ahora, el norte de Nueva York eh, y perdóname, el norte de New Jersey y la ciudad de Nueva York tienen un acento parecido.
al hablar en inglés, por ejemplo. ¿En serio? ¿Cómo así? Sí, el acento es parecido. Ujú. Muchas cosas de pronunciaciones son parecidas. Ahora, la gran ciudad de Nueva York, es, hay que decir la verdad, la gran ciudad de Nueva York, la gente que vive en la gran ciudad de Nueva York se burla de New Jersey. Siempre se burla. Porque dicen, Sí. tú eres de New Jersey, tú no eres de Nueva York, nunca lo vas a hacer. Nueva York es Nueva York. Y es cierto, Nueva York es Nueva York. Ahora, Ujú. New Jersey lo que te da es la más tranquilidad, en el sentido que no es tan ajetreada como la ciudad de Nueva York. Pero Sí. ojo, si tú vives en Hoboken, por supuesto vas a ver el ajetreo, pero no tanto. ¿Por qué no lo vas a ver no tanto? Porque las casas son mucho más caras, los apartamentos son mucho más caros. Ujú. A menos que vives en Jersey City o Union City, esos lugares son las rentas menos y hay mucha más gente ahí. O más arriba, Ujú. ¿no? Si vives por Berger Line o por otros lugares. Pero igual vas a ver un poquito de tráfico. Sí. Hasta Newark tienen el acento de Nueva York. Hasta Newark. Hasta Newark. Newark tiene el acento de Nueva York. Después de Newark para abajo, ya es New Jersey, New Jersey. Pero hasta la gente misma de Newark trabaja con la gente de Nueva York. La mayoría hacen que van de New Jersey a Nueva York a trabajar. Hay mucha gente que lo hace. Y Ujú. mucha gente de Nueva York, de la gran ciudad, se ha mudado a New Jersey a vivir para tener una vida mucho más calmada, mucho más tranquila, a comparación de la Sí. gran ciudad. La gran ciudad, en verdad, va a ser siempre Nueva York, muy distinta a New Jersey. New Jersey mucho más Ujú. tranquilo. ¿Cuál me gusta más? Va a depender. Yo he vivido en Manhattan, he vivido también ¿Y en... cómo ha sido tu experiencia por allá, por Nueva York? Manhattan es hermoso, solamente que la renta está casi como $4,500. Demasiado. Tienes que tener otro tipo de vida, ¿no? En Manhattan y otras cosas. Ujú. Vivir en New Jersey es muy diferente en Hoboken. Hoboken está al frente, son 5 minutos en barco y llegas a Manhattan. Ujú. Pero es mucho más calmada, otra clase de gente, en el sentido de otra clase socioeconómico, también tú lo ves ahí en Hoboken o en Jersey City, lo puedes ver, otra clase. Sí. O hasta en el propio Manhattan. Pero son Mm. ciudades muy diferentes. La ciudad de Nueva York no la puedes comparar con New Jersey para nada. Son lugares No. distintos, pero Sí. la gente, podríamos decirlo, que tienen el mismo acento, se Mm. conocen las rutas, trabajan de un lado para el otro lado, se sabe de eso. Pero la gente, en verdad, de Nueva York es un poquito mucho más, eh, mm, digamos, les encanta su ciudad y son muy orgullosos de ello. Sí, así se ve, sobre todo por Ujú. el lado Sí. turístico y cómo son bastante orgullosos, como mencionas. Y Ujú. esto me lleva a una pregunta, que es, ¿has vivido en Nueva Jersey? Me has dicho desde joven, actualmente lo estás. ¿Nueva Jersey es el único estado, aparte de Manhattan, Nueva York, Manhattan, como mencionas, en el que has estado acá en Estados Unidos? ¿Tal vez has estado en la otra costa o en algún otro estado? Sí, he estado en muchos. He vivido Muchísimos. 3 años en Missouri, cerca de Kansas City. He vivido un año en North Dakota, en el borde entre Ujú. Canadá. He vivido en Gulfport, Mississippi. He vivido, oh my God, en muchos sitios. En Texas, he vivido en Ujú. Texas. En muchos lugares he vivido, pero aparte en el sur, en el medio de los Estados Unidos. Nunca he vivido en California, por ejemplo, nunca he vivido Mm. ahí, Pero has pero visitado, me conozco. imagino. Claro, conozco, pero nunca he vivido en esos lugares. Pero sí he vivido de vivir North Dakota, Missouri, Mississippi, Texas. Ujú. Eso ¿Y es lo que con yo cuál recuerdo. te quedarías tú, digamos, no sé, en el retiro o solo, bueno, suponiendo un caso X, en un año sabático, ¿a dónde iría Inca Hustle a pasar ese año tranquilo, disfrutando de la vida? New Jersey, Y no no lo Manhattan. cambio, New Jersey. He estado en muchos lugares del mundo, New Jersey. Ujú. ¿Y qué has encontrado en New Jersey que tal vez no lo pondrías primero antes de tal vez Manhattan, como algunos se pueden impresionar, o algún otro país del mundo que hayas visitado? Fácil. Eh, si ustedes saben, New Jersey es el estado que tiene mucho más, escuchen, ¿eh? Ujú. Mucho más inmigrantes y todo. Es el estado que tiene, en el sentido, es un melting pot. Si Nueva York como ciudad es la ciudad mucho más cosmopolita, Ujú. New Jersey es el estado mucho más cosmopolita, mucho más que el estado de Nueva York. Es interesante, ¿no? Ahora, hay restaurantes afganos, hay restaurantes palestinos,
Hay restaurantes turcos, peruanos, ecuatorianos, dominicanos, puertorriqueños, infinidad, sería infinidad. Yo te resumí todo. Por Ujú. eso que me encanta New Jersey. ¿Y por qué me encanta? Por el mismo que tiene la esencia latina hasta el día de hoy. No vas a ver en otros estados que tiene ese melting pot. No lo vas a Ujú. ver. No lo vas a ver en otros estados. Por ejemplo, no lo vas a ver en North Dakota. Tal vez lo ves en California, pero es pequeño. Es más de Ujú. migrantes centroamericanos y de México. O en Texas, pero más. O en Florida, pero más caribeños. No vas a ver eso exactamente lo que hay en New Jersey. New Jersey también lo que te da es espacio, a Sí, comparación de otros estados. Ujú. quedé impactado porque no me esperaba este tipo de respuesta. Y claro, no creo que de venir de Perú, tal vez nosotros estamos un poco acostumbrados a las migraciones, bueno, la descendencia de las migraciones italianas, chinas, japonesas y ya. Y ahorita en Nueva Jersey es un poquito igual lo mismo, vemos bastante diversidad, pero a veces uno no se da cuenta de qué tanta diversidad se ha coleccionado en un lugar y interactúa y evoluciona. Y a esto me surge un poco el tema del podcast que tienes, que bueno, como comentabas al principio, has tenido bastantes oportunidades para viajar, el trabajo, la chamba, en el military, en las Fuerzas Armadas acá, también me imagino. Y la pregunta crucial acá es la diversidad. ¿Tú crees que los ambientes que la gente exija o prefiera, impulse ambientes con diversidad está sobrevalorado o de verdad esos ambientes con mucha diversidad tienen algo especial? ¿Tú qué opinas de esto? ¿Me puedes repetir la pregunta una vez Sí. más? Ujú. Porque, ajá, por Que favor. digamos que a veces se habla bastante que si debemos impulsar la diversidad, que nos va a apoyar mucho, pero tú que has vivido en tantos lugares y conocido tantas personas, ¿crees que está sobrevalorado un poco el promocionar tanta diversidad en un ambiente? ¿O dirías que sí vale la Mm, pena coleccionar tanta diversidad y por qué si crees eso? Muy interesante pregunta. Mira, en verdad yo pienso que la diversidad no se puede dar en todos los lugares. La diversidad, ya que he vivido, como te digo, en muchos países, la diversidad se da poco a poco. No Ujú. se puede promocionarla tanto, yo pienso. La ¿Cómo diversidad se así? va a dar de poco. ¿Por qué de poco? Te explico. Cuando vivía en Corea, por ejemplo, eh, había poca diversidad, pero Ujú. las leyes de inmigración ahí son mucho más estrictas a comparación, por ejemplo, de Estados Unidos. Entonces, a lo que me refiero simplemente es que cada país tiene una forma de poner sus leyes y cada país poco a poco se va a tener el beneficio o no de la inmigración, que puede ser primordial, puede ser, perdóname, puede ser buenísima para algunos países, pero algunos países no. Algunos países pueden trabajar mejor con la inmigración, algunos no. Pero eso se va a dar Ujú. poco a poco, se desarrolla poco a poco. No es algo que tenemos que impulsar en todos los países, porque todos los países tampoco tienen diferentes normas y diferentes reglas, las cuales se deben de respetar. Ujú. Entonces, sí, un país de inmigración como los Estados Unidos, ¿no? A comparación de otros países, si tú te das cuenta, ha destacado mucho más, por ejemplo, en los deportes, en la ciencia. Es por eso que Estados Unidos está uno de los países líderes, porque lo primero que exportó, ¿verdad? Importó, perdóname, de Alemania, ¿qué fue? Importó a Einstein, importó a los grandes pensadores, ¿no? Y es por eso que Estados Unidos tiene tuvo tremendos catedráticos en las universidades. Entonces, Sí. si ponemos a pensar, sí, la inversión la inmigración es buena, sí, pero cada país tiene sus formas y poco a poco irá implementando esto. Y además, si nos ponemos a pensar, este mundo se está globalizando. Y esto Sí. va a ser poco a poco y lentamente, pero poco a poco llegaremos en que tal vez no seamos toda una inmersión, todo eso, inmersión. Ujú. Ujú. Sí, con las maravillas y bueno, a veces del internet que nos estamos interactuando más, como mencionas. Ojalá, bueno, y esta viene un poco la siguiente pregunta que es, ¿dirías que Estados Unidos es el país más diverso que has conocido? Y si no, ¿cuál en tu parecer? Definitivamente sí, Estados Unidos es uno de los países más a nivel diversos, Ujú.
Sí lo es, pero también hay otros, ¿no? Que también están ahí también. Sí, Por ejemplo, nuestro vecino Canadá. Canadá Canadá también. también se está eh, llenando de muchos eh, inmigrantes de diferentes Migrantes, lugares, sí. especialmente Toronto. Ya le va a desplazar a Nueva York sobre la diversidad. Toronto, si algún día tú vas, es Ujú, súper melting pot. Toronto, por supuesto. Un país ujú. latinoamericano que se está así también es la Ciudad de México. La Ciudad de Cierto. México está teniendo demasiados inmigrantes rusos, africanos, ¿Y por qué crees del que Medio México Oriente. está teniendo tanta migración así? Bueno, bueno, en primer lugar, las pólizas, las leyes de México, las leyes contra el inmigrante. Uno se puede nacionalizar mexicano mucho más rápido que otros países latinoamericanos. El mercado de México es abierto. México también tiene un gran vecino, los Estados Unidos. Todos esos factores, ¿no? Ujú, Especialmente si las leyes promueven la inmigración, México siempre ha sido desde mucho tiempo atrás, siempre ha aceptado inmigrantes, desde mucho tiempo atrás ha aceptado uh, a españoles, a muchos inmigrantes europeos, hace mucho tiempo atrás. No es de ahora, es de mucho ujú. tiempo atrás. Sí, es interesante. Y bueno, muchas gracias por responder la pregunta. Y después de este mini corte, vamos con el siguiente tema, que es un poco más a profundidad, lo que sería el tema del podcast, enseñanzas y tips, consejos, sabiduría que nos quiera compartir Inca. Así que Mm. volvemos. ¿Quieres sentirte fabulosa y apoyar una buena causa al mismo tiempo? Con Stella Boutique, la tienda online que celebra la moda y la diversidad. Es tu destino. Tenemos productos para todos los gustos y tallas, y apoyamos a la comunidad LGBTQ+ y mujeres emprendedoras. Además, ofrecemos envío gratis en pedidos de $75 o más y atención personalizada. Visítanos hoy, ubicados en Sames Point, South Jersey. Con Stella Boutique te espera con los brazos abiertos. Inca Hustler Podcast. Tiene una intro bastante peculiar y invitados aún más sorprendentes. Inca, te quería consultar. ¿Qué te... ¿Tienes algún mensaje que quieras compartir con tu canal? ¿Por qué entrevistas tantas personas de tantos países? Es bastante interesante. Bueno, como te había dicho que cuando entré a las Fuerzas Armadas, Ujú, conocí a muchas personas mediante mis viajes generalmente. Entonces, escuchaba discusiones, escuchaba pensamientos diferentes. Uno me decía esta cosa, otro me decía otra cosa de ese país. Cuando yo llegaba, también daba mi propia opinión, bajo ujú. mi perspectiva. Entonces, estudié también psicología en la universidad y dije, wow, qué interesante cómo piensan las personas de este lugar. Y estas personas piensan de esta forma. Y las personas del mismo país también ponen su punto de opinión. Ujú, Entonces, mediante la pandemia, entré a chats en vivos y comenzaba a dar mi opinión. Y la gente le gustaba lo que yo opinaba. O algunos no también. ujú, siempre. Entonces dije, voy a abrir mi propio canal. Porque comencé entrevistando a mis amigas. Así comencé, entrevistando a mis amigas que viven en Italia, en varios lugares del mundo que tengo amigos, amistades. Ujú, Y comencé de esa forma. ¿Por qué? El mensaje del podcast es para entender el pensamiento de la otra persona. Ojo, uno puede opinar y dar su punto de opinión en el comentario, ¿no? Muchos comentarios que me ponen en YouTube. ujú, Pero cada persona, en verdad, por más que tú seas de un país, vas a tener un pensamiento diferente, no solamente porque eres del país, sino por las experiencias que has tenido como persona, por tu sociedad alrededor tuyo. ujú. No significa que todo el mundo va a tener el mismo pensamiento por ser el país, ojo, sino por tu alrededor. Y de ahí vienen tus pensamientos. Tus pensamientos en verdad vienen por otras personas, por tus padres, por tus cercanos amigos. Y eso hace tu pensamiento y tu punto de vista. Que al final tú lo conviertes en tu punto de vista. Y es Mm, por eso que este canal se trata en verdad de puntos de vista de personas donde viven en diferentes lugares. Y como yo viví en esos lugares, en varios lugares que he entrevistado a varias personas, también sí. dije, bueno, voy a entrevistarlos para escuchar su punto de vista también, para Mm. entenderlos un poquito más.
Por Sí. eso que lo puse. Y también en verdad es un estudio, porque esto, lo que estoy haciendo, no lo hago en verdad, esto es un hobby, mi podcast, pero en verdad lo hago porque voy a escribir un libro al respecto de todas las entrevistas que estoy haciendo. ¿Qué? Es más un estudio que estoy haciendo. Ujú. Ah, qué interesante. Lo del libro no me lo esperaba. Y Ujú. sabes, ahora me surge la pregunta de que a partir de todas estas perspectivas que estás uniendo y compartiendo en tu canal, ¿crees que todavía hay algo que se deba compartir, un mensaje, un, un proyecto, algo que a lo mejor tu público que es mayoritariamente hispano, ¿verdad? Ujú. Consideras que deba escuchar o le serviría muchísimo? ¿Hay algo más que consideres? Bueno, que simplemente ellos cuando escuchan el punto de vista de otras personas que viven en otros lugares, que lo pueden experimentar, el viaje diferente, que simplemente ellos también vean y no juzguen tanto a la persona. Ujú. No, el programa se trata de no juzgar tanto a mis invitados. En verdad, puedes dar tu punto de vista. Ujú. Recuerda que cada persona cuando viaja, experimenta un viaje de una manera diferente, por las mismas circunstancias que ha tenido. Yo, por ejemplo, cuando vivía en Italia, eh, no era un estudiante, ganaba un sueldo mucho mejor que un italiano normal de promedio. Ujú. Entonces, mi estándar de vida, mi vida de viaje era muy diferente al viaje digamos, de otra persona, ¿no? De un estudiante, que lo va a experimentar muy diferente al mío, de repente mucho más fuerte, tiene que trabajar, Entonces era muy diferente. Entonces, por eso quiero que escuchen diferentes tipos de viaje, diferentes personas. A veces he entrevistado a una persona que vive en el mismo país. Ujú. ¿Cómo es vivir, por ejemplo, en Noruega? He entrevistado a dos personas que dan dos puntos diferentes. Algo Ujú. parecido, sí, que hablan de los noruegos, pero también diferentes circunstancias, porque una fue profesora, creo, y la otra fue estudiante. Ujú. Entonces va a haber diferentes puntos de vista. Pero es Sí, por eso, para que la gente pueda analizar bien y no juzgar tanto al invitado, sino para que comprenda un poco más. sí, De eso se trata, es para que comprenda. importante la práctica de la empatía de alguna forma, ¿no? Ujú, Al entender y ujú, escuchar los problemas y cómo a pesar de ujú. todos, tal vez nos vemos un poco diferentes, somos tan parecidos de alguna forma. Y de ahí también del tema de los viajes surge otra pregunta que es, ok, sabemos que no solo has viajado de turismo, sino has residido en otros países. Y una pregunta que todos queremos saber es, ¿qué le recomendarías a alguien que va a un país desconocido a explorar? Tal vez no se ha informado mucho de antes. Ya hay points, hay ciertos lugares o tienes una bucket list o lista de cosas que hacer para que una persona explore realmente cómo es el país o cómo haces tú tus exploraciones a países nuevos, por ejemplo. Mm. Bueno, la experiencia que yo tengo, como te digo, es muy diferente a otras personas, pero lo único que sí le podría dar es eso que va a ser compatible, que creo, con todos los turistas o personas que les gustaría ir a viajes. Que aprendan a escuchar, que aprendan a observar en general. Ujú. Antes de juzgar a una persona tienes que observarlo bien, escucharlo muy bien. Va a haber maneras, va a haber cosas que no te va a gustar de un país. En el Ujú. Asia, algunos escupen enfrente tuyo y tienes que saber entender de por qué ellos son así. Sí, Se ve de mala educación, ¿no? Algunos son mucho más directos, en Europa son mucho más directos, entonces también uno tiene de escucharlos también y entenderlos. Ojo, también no te vas a dejar, ¿no? Que te griten o... Tampoco es eso. claro. Pero simplemente lo que yo siempre digo es que hagan, antes de ir a un lugar, que a mí se informen. Ujú. Eh, Hay algunos viajeros que no se informan y solamente van porque quieren ir a experimentar y está bien, lo respeto. Pero si quisieras tener un viaje un poquito mucho más lleno, mucho más lleno de información para que aprendas un poco más, que te informes, leas un poco la historia del país, las costumbres del país e interactúes con las personas locales generalmente. Y no vayas a los... No, también. Ve a los lugares turísticos como no también turísticos. Ve a los dos Ujú. lugares para que también observes las dos cosas. Pero yo
soy más orgánico, me gusta ir a experimentar, hablar con la gente, si es que puedo en el mismo idioma de ellos. Sí. Entonces, me gusta hacer eso. Pero como te digo, hay Ujú. otros viajeros que no le gusta eso, le gusta solamente experimentar los lugares turísticos, ir a unos buenos hoteles, y también lo respeto. Recuerda, Ujú. el viaje también es personal, es de cada persona. Por eso que sirve el libre albedrío, ¿no? Cada persona Sí. escoge lo que quiera. Así es. Pero aprender a Ujú. escuchar, eso es todo. Sí, es interesante. Y ahora como mencionas, hay una frase que tal vez hayas escuchado que leer libros es como viajar. ¿Tú crees Ujú. que puede llegar a ser así o de verdad deberíamos motivar a todas las personas a que viajen porque ni con libros ni videos se puede vivir lo que uno puede ver en carne y hueso? Bueno, sí, ¿no? Los libros han ayudado mucho tiempo, tal vez, a generaciones, ¿no? Como mis abuelos, ¿no? A otras generaciones en el pasado, que el viaje no era tan disponible para todos ellos. Entonces los libros le han ayudado, por supuesto que le han dado otra perspectiva, le han agrandado el cerebro, la mente. Entonces les han ayudado, los libros sí ayudan, definitivamente. Pero claro, una cosa, experimentar el viaje es muy diferente. Ujú. Experimentarlo, verlo, estar ahí, ¿Y cuál es la ahí diferencia? mismo en el viaje, es muy, muy diferente, por supuesto. Los libros sí ayudan, pero tú estando en ese lugar vas a experimentar cosas que los libros, les faltaron las hojas, ¿no? A unos libros para escribir. Entonces, en esas hojas perdidas que no se apuntaron los libros, esas son hojas que tú podrías mismo escribir un libro al respecto de experimentarlo, ¿no? De raíz. Mm, sí. Y Inca, ¿tú tienes algunos países o regiones o temporadas donde vas a algún lugar para ya sea concentrarte, a lo mejor pensando en tu vida privada o algo en lo profesional? ¿Hay algún país que te ayuda a concentrarte bastante o alguno donde vas a divertirte bastante? ¿Tienes así países donde dices, si quiero hacer esto, voy acá? ¿Tienes alguno así? Mm, bueno, a mí me gusta siempre ir, no exactamente eso, Ujú. pero no concentrarme en el sentido, ¿no? Me concentro, en verdad, en todos los lugares del mundo. Pero tengo países en el cual voy más de una vez, ¿no? Porque me gusta la comida, porque me gusta la gente, ¿no? Uno de ellos es Italia, ¿no? Es el país que yo quiero mucho porque ahí nació mi hija es italiana, Mm, entonces también me encanta Italia. Otro país que me encanta, ¿no? Es México. México me encanta mucho México. Siempre voy a México, tengo buenas amistades, ¿no? He entrevistado muchos europeos que viven en México, tengo muchas amistades en México. Otro país que me da alegría es Puerto Rico, me da mucha alegría mm, Puerto Rico. Me gusta la salsa, me gusta la música, entonces me encanta Puerto Rico. Cuba también, me gusta Cuba, aunque Cuba es un país con problemas, pero es un país claro. que le llevo sentimiento un poquito. Mm, Un país que lamentablemente está lleno de tiranos, ¿no? Pero sí. un país que fue bello en su época, pero Puerto Rico es el país que sí me alegra mucho. Por supuesto, el Perú, ¿no? Es el país donde yo me he criado, entonces por supuesto Ujú. que también me encanta. Y otros países que me gustan también son los países del Medio Oriente. ¿Por Me qué? encantan ¿Cómo los así? países del Medio Oriente, porque no sé lo que es con el árabe. A mí, desde muy, muy joven, me ha encantado el mundo Medio Oriente siempre. Suena raro, pero me encanta cómo suena el árabe, por ejemplo, ¿Y tienes y me algún encanta país? la gente, la historia que hay en el Medio Oriente, especialmente, que no se habla mucho. Pero me gusta eso. ¿Qué crees que no se habla tanto allá en el Medio Oriente? Por acá, por Bueno, ejemplo. por lo mismo de los conflictos que se han originado en el Medio Oriente, ¿no? Entonces, por ejemplo, Egipto sí es conocido, ¿no? Ujú. Por ejemplo, las pirámides, ¿no? Pero Yemen, por ejemplo. Yemen tiene una de las ciudadelas más antiguas del mundo. Son hermosísimas. O Bagdad, en Irak, donde estuve ahí también. Y Ujú. prácticamente está en la primera ciudad del mundo. Entonces, hay demasiada historia en Bagdad, en Irak, no solamente en Irak, también si nos vamos a la Meca, a Arabia Saudita, que también he estado. Entonces hay muchos lugares tan bellos para ir y recorrerlos. Pero lamentablemente, como te digo, una cosa también es el gobierno,
Sí, Y otra cosa también, eh, son algunos de sus pobladores, porque recuerda, ¿quién elige a los gobiernos? También hay que mm, ver ahí. sí, Ujú, claro. ujú. Y para esto, Inca, una de nuestras preguntas más importantes ahora es, ¿tienes algún top 5 países a los que le recomendarías a la gente, alguien que tal vez nunca salió de su país? Oye, debes ir a estos 5 lugares porque te van a transformar la forma de ver la vida. ¿Tú qué responderías a esta pregunta? Bueno, en verdad, mira, sería mezquino nombrar 5 países. Muy mezquino. ¿Cómo así? ¿Por qué? Te digo, porque no todas las personas también tienen la posibilidad de ir a algunos países. Ujú, Entonces, por ejemplo, si uno vive en Argentina, ¿no? Le va a salir mucho más cómodo irse al Chile o a Uruguay. ¿Entiendes lo que te digo? Puede tomar ujú, un bus o ir. En sí, verdad, yo pienso que el país donde debe ir la persona es donde la persona se sienta bien, donde él realmente quiere ir, donde le despierta la curiosidad a él por dentro. Entonces, el país que te va a hacer sentir bien es el país que tú elijas. No significa el país que yo diga. Es la persona donde se siente bien. Porque algunos pueden ser Estados Unidos y algunos pueden odiar a Estados Unidos y a algunos les puede gustar más China. Eso va a sí. depender de las personas. En mi opinión personal, el país que me gusta más de Europa es Italia, pero tengo muchas cosas en común. Tengo una hija italiana, Ujú, he vivido ahí mucho tiempo, hablo el idioma. Entonces, hay muchas cosas que me ligan a Italia. Entonces, o al Perú también. Entonces, por eso que escojo esos países. Pero cada país tiene un significado para una persona en especial. Así que la persona, si se siente feliz con cualquier país, que ese país vaya, que se divierta. O ujú, puede ser un país nórdico, bellezas naturales en Islandia, que también he estado, un país muy bello. Va a depender de la persona. mm, sí. Y bueno, a pesar de que, bueno, tal vez hayas viajado a países por, ya sea trabajo, turismo, situaciones más familiares, como puede ser el nacimiento de un hijo o Ujú. hija, ah, ¿cuál dirías que es la mejor etapa de las personas para visitar a un país? Así, sin remordimiento, solo lanzarse y aprender a ver el mundo ya con una visión más amplia. ¿Para ti hay edad o crees que a cualquier edad uno puede ir a aprender así lo que es el mundo real, por así decirlo? Bueno, según psicología, nuestro cerebro se desarrolla a los 25 años. Entonces, 25 a 30 años todavía. Entonces, en verdad, yo le diría que si quieren viajar y tienen unos ya 18 años, salgan a darse un viaje. Eh, pero, como te digo, el viaje también depende. ¿Qué vas a hacer? Si van de turismo, van a trabajar, va a depender de cómo ellos van. Pero si van a turistear, sí, vayan a los 18. Pero no, no es salir, sino es el experimentar del viaje. ¿Qué Experimentar. experimentas tú en el viaje? ¿Qué tú ves en el viaje? Y, ¿Con quién interactuaste en el viaje? ¿O solamente vas por fotografías? Todo eso depende de un viaje. ¿Qué haces en el viaje? mm, y tú, ¿Entiendes? No Inca, solamente salir y ver. cómo experimentas, cómo disfrutas de la gente, de los lugares? ¿Cómo lo haces tú? Por ejemplo, yo, mira, también, ojo, quiero acá recalcar algo entre paréntesis. Yo no soy un experto viajando. No, la persona hace el viaje especial. Tú mismo lo haces especial, como tú lo sientes, recuerda eso. Porque yo te Ujú, puedo dar un guía, te puedo decir, puedes irte por allá, por allá. Pero si tú no lo disfrutas, ¿de qué valen mis palabras? Tú lo tienes de mm, disfrutar el viaje. Escúchenlo, ¿ah? Ustedes lo tienen de disfrutar el viaje. ¿Cómo yo lo disfruto? Yo lo disfruto simplemente conversando con las personas, preguntándole cómo están, preguntándole qué tal, cómo fue tu día, y cómo es esta zona, ¿te gusta esta zona? ¿Qué me recomiendas para comer? Poco a poco, hablando, entablezco una conversación, hago amistades con la persona de otro lugar. En cada país que voy, tengo amigos. Con eso te puedo decir todo. En cada país que voy, tengo, dejo una buena impresión. Bueno, trato. Algunas veces no, me ha pasado también, pero trato de dar una buena impresión a cada país que voy y por eso que soy recordado y también me recuerdo de las personas que he estado.
De eso se trata el viaje, de interactuar, de ver, de darse unas buenas carcajadas, de reírse, de experimentar, también de llorar si te impactó algo. De eso se trata un viaje. Sí, y es un poco también, hablando tanto de viajes en avión como viajes de journey, como sería viaje de vida. Ujú. Y un poco para ir concluyendo esta hermosa e interesante entrevista, relacionándolo un poco más a lo que sería un journey, un viaje de una persona. A partir de tu perspectiva, Inca, ¿habría algo que te gustaría recomendarle a la gente para que continúen estos viajes de vida? ¿Algún último consejo que quisieras dejar? Bueno, tengo muchos consejos, ¿no? Pero lo único, como les dije al comienzo, es saber escuchar. Y cualquier viaje que tú hagas, puede ser hasta a otra ciudad donde tú estés, ah, al costado o hasta el ver al vecino, todo es un viaje, porque la vida, si tú no pones a pensar, somos nómadas. Ujú. De eso somos nómadas. En verdad no pertenecemos del lugar donde hemos nacido. Pertenecemos al lugar donde estamos cómodos y donde también nos va a convenir en el ámbito ahora mismo económico, como en el ámbito espiritual, emocional. Somos nómadas. Entonces, en cualquier lugar que nosotros vamos, tenemos de dejar esa buena impresión. Ahora, también va a haber momentos en los viajes donde no nos va a ir bien, porque cada viaje no es perfecto. El viaje lo que hace es tener buenas cosas y a veces también aceptar las malas cosas y tratar de buscar un balance en la vida. De eso se trata la vida también. No se trata simplemente de ir a ver un lugar y decir, bueno, este lugar me gusta porque este lugar es bonito o este centro comercial me gustó. A mí más me gusta un viaje. Bueno, a algunas personas le puede gustar eso, pero me gusta a mí un viaje porque las personas, cómo dejamos, qué impresión dejamos en las personas. De eso se trata un viaje para mí. Y simplemente aprendí en mis viajes a escuchar más, a no juzgar tanto como lo solía hacer. Eso he aprendido. Porque sí, desde muy joven juzgaba mucho. Recuerda que soy un limeño de calle, ¿no? Entonces, y era tremendo. Entonces, aprendí no tanto a juzgar. Y hasta el día de hoy, ¿eh? Es una batalla constante que tengo. Porque sigo juzgando, sí, pero ya no lo suelo ser como lo hacía antes. Y eso los viajes lo que me han enseñado. Abrir mucho más los ojos y no tanto criticar a la gente. Ha sido impresionante este último comentario, advice, como se le dice en inglés. Y bueno, todavía he sido un poco, no sé, impactado por lo que he escuchado ahora, Inca. Bueno, me gustaría agradecer otra vez infinitamente tu tiempo, tu sabiduría, tu experiencia acá, por compartirla con Ujú. nosotros. Invito nuevamente a la gente a visitar su canal porque ha entrevistado gente de todo el mundo, en español, en inglés, con subtítulos, por lo que ahí espero verlos por su canal. Y bueno, muchas gracias Nico por ayudarnos acá con la cámara, el audio, todo. Y bueno, a Inca, a ustedes también por apoyarnos en este tiempo. Muchísimas gracias Inca por venir. Espero que te haya gustado y bueno, nos vemos en otra Quiero decir unas ocasión. palabras antes de Sí. esto, ¿ah? Más bien te agradezco a ti, Rodrigo, por saber escuchar. Te felicito también por tener un podcast el cual tú puedes expresarte, ¿no? Decir las cosas que también tú piensas. Y lo bueno es tener una mente abierta, ¿no? Tú estás empezando, por lo que veo, y Sí. cuando uno empieza, ¿no? A veces las cosas, ¿no? Cuando escuchas algo, ¿no? Que te he contado, ¿no? Eh, Recuerda que esto también puede ser tu historia, puede ser también tu historia, en el sentido en que también, conforme los años va pasando, también y tu hermano también, Nico, al costado, va a ver que la vida, va a haber muchas cosas en la vida, no solamente la vida es como los viajes, va a haber muchas cosas, donde vas a ver cosas buenas y cosas malas. La cosa es cómo saber navegar entre ellas. Te felicito una vez más
con tu podcast. Espero que te vaya muy bien, de verdad. Estoy seguro que sí, solamente decir consistente, solamente eso. Y tienes de ser, entrevístese como tú eres siempre. No cambies por otras personas. Tienes que ser como tú eres. Sigue así. Me gusta tu podcast porque también, a pesar que estamos hablando por medio del internet, ¿no? Veo que sabes escuchar. Esa es una de las buenas cosas de tener un podcast, aprender a escuchar. Y así poco a Sí. poco también vas a poder entrevistar a muchas más personas. Gracias una vez más. Ay, muchas gracias por esas palabras, señor Inca. Y bueno, muchas gracias a Inca otra vez por su tiempo, a ustedes por sintonizarnos. Y bueno, nos vemos todos en una siguiente edición. Muchas gracias, gentita. Nos vemos. Hasta luego. Bye bye.